A medida que el terror del asesino del Zodíaco crecía, también aumentaba la urgencia de encontrar una manera de detenerlo. Las agencias de aplicación de la ley en el norte de California se enfrentaron a una de las investigaciones más enigmáticas del siglo XX. La complejidad de este caso era sin precedentes, marcada por pistas tan misteriosas como los cifrados dejados. Bienvenidos a otro episodio fascinante donde la vida ordinaria se encuentra con lo extraordinario. Hoy nos centramos en un cifrado que acecha el norte de California. Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas en la historia del crimen estadounidense. Cada carta que enviaba a la prensa era una invitación al público a participar en su retorcido juego, dejando tras de sí una serie de pistas que sorprendieron por igual a expertos y principiantes. Únase a nosotros mientras exploramos la aterradora saga del Zodiac Killer, cuya historia real es tan concreta como vaga, y cuyas respuestas están desalentadoramente solo un poco fuera de nuestro alcance. Uno de los elementos más perturbadores pero intrigantes del caso de Zodiac es su audaz comunicación con la prensa y las autoridades. Poco después de sus primeros asesinatos, Zodiac comenzó a enviar cartas a los periódicos, presentándose con un apodo aterrador. Estas cartas no eran simplemente confesiones, eran tortura, lleno de acertijos espeluznantes diseñados para atormentar y desafiar a cualquier persona valiente que intente resolverlos. Presentamos en pantalla la primera de estas cartas infames. Me gusta matar porque es muy divertido, decía la carta, una frase que atemoriza el alma de cualquiera que la lea. Pero no solo fue el contenido perturbador del mensaje lo que llamó la atención, también había un criptograma, una serie de símbolos y letras, de la que Zodiac afirmaba que, si se resolvía, revelaría su identidad. Vamos a una entrevista donde un criptologista detalla la complejidad de este cifrado. Los expertos explican que era una mezcla de símbolos y caracteres diseñada para desafiar el análisis tradicional. Mostramos imágenes de descifradores de códigos aficionados y profesionales, con sus rostros tensos por la intensa concentración, inclinados sobre copias del cifrado, luchando con sus complejidades en esta investigación. Volvemos a examinar un momento crucial en la investigación, cuando los descifradores lograron un avance importante. Esto ocurrió cuando un maestro de escuela secundaria y su esposa descifraron el primer cifrado del Zodiac. Esta es la historia del Zodiac. Esta es la historia del Zodiac. Consideramos el profundo impacto psicológico de las cartas y cifrados del Zodiaco. Cada nuevo mensaje, cada código sin resolver. Estos mensajes no solo pusieron a prueba los recursos investigativos de los receptores, sino que también intensificaron el ambiente de miedo y misterio en torno al asesino. Estos intercambios enigmáticos se convirtieron en un elemento definitorio de su retorcido legado, un juego inquietante de gato y ratón que se desarrolló en los titulares, atrapando la atención del público y persiguiendo a aquellos encargados de desvelar el misterio de su muerte. En este segmento te llevamos al núcleo neurálgico de la investigación del Zodiaco cuando estaba en sus fases más intensas. Las escenas de películas antiguas muestran cómo las salas llenas de detectives seguían atentamente mapas y documentos. Las paredes estaban cubiertas de líneas de tiempo y fotos de sospechosos. Estos hombres y mujeres presentan una vívida imagen del estrés y la dedicación evidentes en una investigación que se desarrolla bajo presión. Revelamos varias pistas clave que inicialmente parecían prometedoras. Una de esas pistas fue la detallada descripción proporcionada por los testigos, que mencionaba a una persona vista cerca de la escena del crimen, con cuerpo alto y robusto, y cabello cortado al estilo crew cut. Lo que causó que se formara ese infame boceto policial, que a pesar de varias pistas y varios sospechosos que coincidían con esta descripción, se convirtió en sinónimo de Zodiac, pero nadie pudo vincularse de manera concluyente con todos los crímenes asociados con Zodiac. También investigamos el papel crucial de la ciencia forense en la investigación, a pesar de sus limitaciones en esos tiempos. En entrevistas con los forenses de esa época, se discutieron los desafíos de trabajar sin tecnología moderna, como el perfilado de ADN o las bases de datos digitales. Cada fragmento de evidencia tenía que ser comparado y catalogado manualmente, lo cual era un proceso laborioso con un alto riesgo de error humano. Un detective retirado comparte un momento especialmente frustrante cuando se encontró un guante manchado de sangre en la escena del crimen. Se esperaba que finalmente condujera a un gran éxito, pero los resultados fueron inconclusos y la pista se enfrió, un tema recurrente que siguió frustrando la A medida que investigación. concluimos este segmento, consideramos el impacto más amplio de los desafíos a los que se enfrentaron aquellos que perseguían al Zodiaco.
No solo obstaculizaron la captura inmediata del Zodiaco, sino que también expusieron las limitaciones de las técnicas de aplicación de la ley de la época. Esto, a su vez, llevó a un entendimiento pionero de cómo se deberían investigar los crímenes en serie. Bajo la sombra de las cartas y criptogramas misteriosos y temibles enviados por el Zodiaco, debemos recordar el verdadero costo humano de estos crímenes. Este segmento está dedicado a las víctimas cuyas vidas fueron terminadas por un asesino despiadado. A través de una serie de videos caseros y fotos familiares, damos vida a las historias de estos individuos. Comenzamos con David Faraday y Betty Lou Jensen, quienes eran novios en la escuela secundaria y fueron las primeras víctimas confirmadas del Zodiaco. Un montaje de fotos los muestra sonriendo y despreocupados, con toda la vida por delante. Los miembros de la familia rememoran sus sueños y aspiraciones, pintando el retrato de dos jóvenes entusiastas que eran muy queridos por sus comunidades. En la siguiente parte compartimos la historia de Darlene Ferrin y Michael Mayo, quienes fueron atacados en un solitario estacionamiento. Michael sobrevivió y proporciona un relato directo de esa noche, que ofrece una perspectiva profundamente personal de lo que experimentó. Su voz se quiebra al recordar a Darlene, una amiga amable y amorosa cuya vida fue arrebatada brutalmente. También honramos la memoria de Cecilia Shepard, que fue atacada junto a Brian Hartnell en el lugar tranquilo del lago Berryessa. Brian, quien sobrevivió, nos habla de la inteligencia de Cecilia y su entusiasmo por la vida. Recuerdan sus conversaciones, su risa y sus planes futuros, destacando la tragedia de su pérdida. Cecilia. Su muerte dejó un vacío que nunca pudo ser llenado, y la injusticia de su prematura desaparición todavía se siente profundamente por sus seres queridos. Este segmento no es solo un homenaje a aquellos que perdieron sus vidas, sino que también nos recuerda la inquebrantable fortaleza de sus familias, que han tenido que seguir adelante en ausencia de sus seres queridos. A través de sus historias, honramos las vidas detrás de los titulares, asegurando no solamente como víctimas, que sean recordados como queridos individuos que tenían un valor en la vida. no solo como víctimas. Tenían valor. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la sombra del asesino zodíaco sigue siendo grande, pero las técnicas forenses modernas ofrecen nueva esperanza para descubrir verdades desconocidas desde hace mucho tiempo. Este segmento explora los últimos avances en técnicas de ADN y otros métodos forenses que han renovado el interés en resolver este misterio de décadas. Comenzamos con la observación de un desarrollo reciente significativo que implica obtener un perfil de ADN parcial de la parte posterior de un sello utilizado en una de las muchas cartas provocativas del asesino del Zodíaco. Los expertos forenses explican el proceso de obtener ADN útil de objetos antiguos y muchas veces manipulados, una tarea que en su momento parecía sacada de la ciencia ficción. Después de esto visitamos un laboratorio forense en Nueva York, donde los técnicos demuestran las últimas técnicas en tecnología de secuenciación de ADN. Discuten la capacidad de esta técnica para conectar al Zodíaco con otros casos no resueltos, junto con la identificación a través del rastreo del ADN familiar, un método que ha resuelto otros casos notorios como el del asesino del Estado Dorado. Sin embargo, el camino hacia el éxito está lleno de desafíos. Este segmento aborda las limitaciones de los perfiles de ADN parciales y degradados, así como las dificultades legales y éticas involucradas en el acceso a bases de datos genealógicas para investigaciones criminales. Estos temas son importantes para entender por qué el caso sigue abierto a pesar de los avances. Entre estos esfuerzos científicos, el interés del público por los asesinatos en serie persiste. Somos De cómo la comunidad continúa aficionados. estudiando las viejas cartas y criptogramas, colaborando utilizando recursos de Internet y proponiendo nuevas teorías. Clips tomadas de foros web y redes sociales muestran el impacto digital global del misterio de Zodiac, presentando un ejemplo de cómo pasó de ser un terror regional a una obsesión cultural de alcance mundial. A medida que este capítulo concluye, reflexionamos sobre el doble aspecto de la ciencia forense moderna, su poderosa capacidad para revelar la verdad y sus límites al ofrecer cierre. A pesar del paso del tiempo y la llegada de nuevas técnicas, el caso del Zodíaco sigue siendo un enigma espeluznante, desafiando nuestras capacidades y poniendo a prueba nuestra firme determinación de descubrir la verdad más profunda.